Muy buenas noches, estimados hermanos, en este viernes 17 de mayo del año en curso. Qué gran bendición el poder estar nuevamente con ustedes en este viernes para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo sobre las señales milagrosas del Señor Jesús, ahora basado en el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a ver cómo el Señor Jesús manifiesta su poder devolviendo la vida a la hija de Jairo. Esta historia está aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Leo versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Voy a leer hasta el versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Déjenme leerles la misma historia, estimados hermanos, pero ahora en una versión diferente, que es la traducción en lenguaje actual. Misma historia. Lucas capítulo 8, versículo 40 dice: cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Seguimos leyendo ahora hasta el versículo 49. 49. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida.
La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: «Niña, levántate». La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contara a nadie lo que habían pasado. Esta es la historia entonces de una niña que tenía 12 años de edad, que se encontraba enferma y que luego murió, y que su padre se llamaba Jairo. Era un principal en la sinagoga, tenía un puesto importante en la sinagoga. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Dice aquí la Biblia que cuando este hombre vino a Jesús, se postró, dice la versión que leímos, se tiró hasta el suelo. Mire, un hombre principal, no le importó la crítica, no le importó lo que dijeran de él, no le importó su estatus delante de las personas, sino que él se tiró al suelo, se postró ante Jesús y le rogó, le hizo un ruego. El ruego era que Jesús entrara a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. En esa casa había un espíritu de muerte, un espíritu de enfermedad, en la cual llevaría a la muerte a la niña. ¿Qué pasó? Jesús le dijo algunas cosas. Versículo 50. Dice en la Biblia que Jesús le responde después de que le avisan que ya murió la niña: «No temas». Pero ese temor es igual a miedo, por eso la versión TLA dice: «No tengas miedo». Es una de las cosas que el hombre tiene, ¿verdad? Desde que el hombre pecó, desobedeció a Dios, entró esta potestad llamada miedo. Por eso siempre Jesús o Dios en la Biblia nos dice: no temas, no temas, no temas, no temas. Porque el hombre teme, tiene miedo, tiene terror. Eso es parte de las personas, de su característica del ser humano, el tener miedo. Pero Jesús le dice a Jairo: no temas, no tengas miedo, cree solamente. Mírenlo, el secreto para recibir una bendición. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, porque Dios le había prometido hijos, le había prometido tierra. Cuando Dios le prometió a Abraham hijos, Abraham no tenía hijos. Cuando Dios le prometió que iba a ser padre de muchos hijos a Abraham no tenía hijos, ni uno siquiera. Pero Dios dijo que iba a ser padre de multitudes. Y cuando Dios le prometió dónde sería el límite del territorio que Dios le iba a dar a él, no tenía tierra, andaban errante. Pero Dios cumplió esa promesa dándole hijos y dándole tierra. ¿Cuál fue el secreto? Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Lo mismo está pidiendo Jesús aquí: crea y será salva. Y vemos la historia que esta niña fue resucitada, le devolvieron la vida. Estimados hermanos, qué grandioso es nuestro Dios. Él nos pide que no tengamos miedo. El miedo es la potestad que nos aterroriza. No debe estar, dice que el amor echa fuera al temor. Así que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y creerle a Jesús sobre todas las cosas, y vendrá bendición a nuestra vida, porque Él tiene el poder para devolver la vida a aquellos que Él desea, que Él quiere que lo tengan de nuevo. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Qué gran Dios tenemos nosotros.
Que Dios te bendiga.